Hermanos, los ancianos nos han pedido que podamos compartir una serie sobre la consejería bíblica. La consejería bíblica. Entonces, vamos a ver qué sale de todo esto. El hermano Quique también va a estar enseñando algunos domingos y también vamos a ver si echamos mano de otros hermanos. Y hoy lo que vamos a tener nada más es una introducción de lo que es la consejería bíblica y lo que vamos a ver durante todos estos 5 años. Durante este tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo nos vamos a tardar. Esperamos que sea lo más pronto posible y que ustedes pues puedan conocer a modo general lo que es la consejería bíblica. Y en lo personal es un deseo de que cada hermano se pueda convertir en un consejero bíblico y que cada hermano pueda conocer los fundamentos, lo más básico, para poder ejercer la consejería bíblica dentro de la iglesia. Y para eso pues necesitamos conocer varias cosas. Voy a mencionar algunos de los objetivos o propósitos que queremos lograr con esta clase. Es conocer cuál es el verdadero problema del hombre. En consejería bíblica hay una frase que dice que el problema no es el problema es el corazón. El problema no es el problema es el corazón. Muchas veces queremos solucionar los problemas, pero realmente el problema emana del corazón de la persona. Queremos también a través de esta clase demostrar los problemas que causa una teología insuficiente o una teología incorrecta. La teología es el estudio de Dios y muchas veces una comprensión insuficiente e incorrecta de lo que es la teología es lo que provoca los problemas que normalmente existen dentro de la familia, de la iglesia, de la sociedad o aún dentro del matrimonio. Queremos también entender el lugar y el papel de la consejería dentro de la iglesia. Sí es cierto, los ancianos son los primeros responsables de practicar, proveer la consejería bíblica, pero cada creyente está llamado en su nivel de comprensión, en su nivel de teología, por así decirlo, está llamado a practicar o a ejercer la consejería bíblica. Desde el hermano que viene entrando, está llamado a ejercer la consejería bíblica dentro de su casa. Los padres se convierten en consejeros de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, y en su trabajo se vuelven consejeros bíblicos. Entonces queremos que puedan comprender su papel. Demostrar también lo increíble y lo práctico que se vuelve una teología sólida. Queremos alentarles y animarles a confiar en la suficiencia y en la superioridad de la palabra de Dios para la consejería bíblica. Vivimos en una época donde la Biblia está queriendo ser relegada o cuando hablamos de consejería bíblica y creemos que, o creen, mejor dicho, que la psicología es la solución a los problemas del cuidado del alma. Y tenemos muchos problemas. De hecho, hay pastores que ellos dicen, vamos a aconsejar a las personas hasta este nivel, pero después de este nivel, lo que vamos a hacer es que vamos a remitirlo a un psicólogo, porque ya la Biblia no tiene los recursos suficientes para ayudar a esta persona con los problemas del alma-espíritu que esta persona tiene. Entonces queremos a través de esta clase poder ayudarles a ustedes y motivarlos a confiar que la Escritura tiene todo lo necesario para la vida y para la piedad. También queremos que ustedes puedan apreciar el valor significativo de la palabra de Dios en la consejería bíblica. Sin las Escrituras no hay consejería. Sin la Biblia no podemos aconsejar a nadie. Creemos también que ustedes puedan valorar la teología sistemática, no tanto la teología
sino ahora un poquito más específico, lo importante que es conocer la teología sistemática para una buena consejería bíblica. También queremos que usted se convierta en un teólogo hábil o tenga el deseo de convertirse en un teólogo hábil y eficiente para ejercer la consejería bíblica dentro de su iglesia. R.C. Sproul ha escrito un libro que dice todos somos teólogos, y la idea de ese libro es recordarnos que todos somos teólogos. Todos somos teólogos. La diferencia o el problema es qué tipo de teólogo eres. Puede llegar a ser un teólogo bueno o un teólogo deficiente, pero tú eres un teólogo. Teólogo es alguien que está estudiando a Dios, y si tú estás estudiando a Dios, eres un teólogo. Y queremos pues ayudarles a definir correctamente lo que es consejería bíblica, ya que cuando ustedes ponen en un buscador de Google, compran un libro y dicen, van a la librería y dicen, deme un libro de consejería bíblica. Entonces te pueden dar un libro con el título de consejería bíblica, pero no necesariamente eso sería una consejería bíblica. Entonces queremos ayudarles a través de estas enseñanzas a cómo definir correctamente lo que es la consejería bíblica. Y vamos a dividir estas clases en 3 unidades, por así decirlo. Vamos a ver los fundamentos, o el fundamento, mejor dicho, de la consejería bíblica, la teología de la consejería bíblica y la metodología de la consejería bíblica. Va a ser algo un poco general, no tan profundo, pero sí lo más básico y lo más necesario para nuestra consejería bíblica. Entonces, por ejemplo, cuando veamos los fundamentos de la consejería bíblica, vamos a ver un poquito acerca de la historia. ¿Cómo es que hemos llegado aquí con respecto a la consejería bíblica? ¿Cómo es que aconsejaban el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué referencias tenían ellos para brindar un consejo cuando alguien se acercaba con un problema? Vamos a ver cómo era el cuidado del alma o cómo era la consejería bíblica en tiempos posteriores a la iglesia primitiva, cuando la iglesia católica romana a través de Constantino pusieron la iglesia a la par del gobierno. Vamos a ver cómo se fue desarrollando la consejería bíblica en tiempos de la Reforma, que fue lo que hicieron los reformadores con la consejería bíblica por el siglo XVII, y qué es lo que ocurrió en esos años de más adelante con la llegada de la psicología, con la llegada también de James Adams, que es el precursor, por así decirlo, de lo que es la consejería bíblica. Vamos a ver todo eso para tener un panorama más o menos de cómo es que hemos llegado aquí. Vamos a responder la pregunta, ¿por qué aconsejar? ¿Por qué tenemos que aconsejar? A veces pensamos que tenemos que aconsejar solo para exhortar a alguien o porque alguien está en pecado, pero no necesariamente aconsejamos solo cuando alguien está en pecado. A la luz de la Biblia vemos que el hombre siempre ha necesitado consejo para cumplir sus propósitos. De hecho, la consejería bíblica, vamos a ver, no empieza después de la caída. La consejería bíblica empieza en el huerto del Edén. Dios instruyendo a Adán qué era lo que tenía que hacer en el huerto del Edén. Eso es consejería bíblica, dirigirlo para que él pueda cumplir con el propósito que tenía que hacer aquí en la tierra. Vamos a ver qué es la consejería bíblica, lo que no es y lo que sí es, resumido un poquito lo que vamos a ver ahí. Y vamos a ver también la identidad de la consejería bíblica o qué hace que la consejería sea bíblica. Como les dije anteriormente, ustedes ponen consejería bíblica en un buscador y le pueden salir. Yo encontré la otra vez al doctor Armando Alducin, no sé si ustedes lo conocen. No sé si él ya ha llegado al punto de ser un hereje, pero sí él ha llegado a enseñar cosas extrabíblicas. De hecho, hace poco profetizó que en el año 2000, sí, 2000, ¿cuánto dijo? 2005. No, eso ya fue pasado, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermano?
bueno, fue por ahí, más adelante de aquí, un año adelante de aquí. Él profetizó que Cristo ya iba a venir y no es primera vez que lo hace. Ya lo había hecho anteriormente y ahorita pidió perdón y se retractó. Entonces él tiene, creo que la esposa de él es la que tiene un curso de consejería bíblica en YouTube. Entonces usted se puede encontrar con este tipo de personas diciendo que es consejería bíblica. Queremos a la luz de la palabra enseñarle lo que es la consejería bíblica. Y así usted podría evaluar a cualquier persona que diga, yo soy un consejero bíblico, yo le voy a enseñar a usted consejería bíblica. Entonces, ¿qué hace que la consejería bíblica sea bíblica? Vamos a ver algo muy importante que se llama la pirámide teológica y cómo es que la consejería bíblica se vuelve bíblica a través de esos niveles en las pirámides teológicas para poder llegar a poder aconsejar bíblicamente. Y lo que hace que la consejería bíblica sea bíblica es reconocer la Biblia como el fundamento. Creo que uno de los problemas que tiene la consejería cristiana, y voy a usar este término consejería cristiana para referirme a las personas que hacen consejería, pero que piensan que la psicología es buena también para el cuidado del alma y para el grupo, gremio o grupo de evangélicos que creen que la psicología es una ciencia. Y de ya quiero decirles, la psicología, cuando hablamos de cuidado del alma, no es una ciencia, es una filosofía o podríamos decirlo también es una religión falsa. Pero la psicología, cuando hablamos referente al cuidado del alma, no es ciencia, no es ciencia. Entonces yo me voy a referir a esa consejería cristiana, pastores, iglesias, evangélicos que creen que la psicología, cuando hablamos de cuidado del alma, es una ciencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la consejería cristiana? Que por un lado podemos tener el libro de la Biblia y por el otro lado podemos tener el libro de la psicología. Entonces, unimos estos dos y ¡boom! Tenemos la solución a todos los problemas del alma que el ser humano tiene. Nosotros en consejería bíblica creemos que el único libro suficiente para los problemas del alma del ser humano es la Biblia. Es la palabra del Señor. Entonces vamos a definir eso y vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a ver que la Biblia es suficiente para eso, que la Biblia, ¿cuándo hace que la consejería sea bíblica? Bueno, cuando la Biblia es el fundamento, cuando la Biblia es suficiente, cuando cada creyente cumple con la consejería bíblica. Otra vez, en las iglesias a veces pensamos que la consejería bíblica es solo para los ancianos o para los que han salido de un seminario. Y yo quiero enfatizar eso en sus corazones. Todos hemos sido llamados a la consejería bíblica. Todos hemos sido llamados a aconsejar a otras personas. Obviamente, dependiendo de su nivel de comprensión de teología, va a ser su eficacia a la hora de practicar la consejería bíblica. Si usted no sabe nada de teología, probablemente usted va a aconsejar hasta cierto nivel, hasta el nivel de comprensión teológico que usted pueda tener. Entonces queremos animarles a que ustedes puedan empezar a leer teología, queremos animarles a que ustedes puedan empezar a dejar de ver a Betty la Fea y empezar a leer la palabra del Señor, ¿verdad? No, nadie mira a Betty la Fea aquí, ¿verdad? Se rió, hermano. Lo delató, hermano, esa sonrisa. ¿Quién es Betty la Fea? También cuando hace que la consejería sea bíblica, cuando es motivada por el amor de Cristo y cuando se enfoca en la relación con Cristo, no solo con los problemas. Queremos lograr a través de la consejería bíblica que las personas logren una relación con Cristo, no solo quieran resolver sus problemas. Vamos a ver en la consejería bíblica también los requisitos de la consejería bíblica, tanto del consejero, la persona que tiene respuestas a las preguntas, como el aconsejado, las personas que tienen preguntas con respecto a su problema. Entonces, cualquier persona puede aconsejar. ¿Cuáles son los requisitos del consejero? Y a cualquier persona podemos aconsejar también. Y quiero decir esto porque técnicamente hablando,
y vamos a detallarlo un poquito más cuando lleguemos ahí, pero técnicamente hablando no podemos aconsejar a un incrédulo. Técnicamente hablando no podemos aconsejar a un incrédulo, pero los incrédulos tienen problemas y su principal problema es que no tienen el evangelio, que están en pecado. Entonces, cuando ellos vienen a nosotros con problemas familiares y quieren resolver el problema, tenemos que aconsejarlos con el evangelio y tenemos que ayudarlos para que vengan al evangelio. Y algunos consejeros bíblicos, como James Adam, llama eso una preconsejería. Una preconsejería. Vamos a hablar de eso un poquito también. Vamos a hablar cuál es el propósito de la consejería bíblica. Y la consejería bíblica tiene un propósito general, que ustedes ya lo saben. ¿Cuál es? Señor, ayúdame. Vamos. ¿Cuál es el propósito general de la consejería bíblica? ¿Qué es el propósito general de todo lo que hacemos? La gloria de Dios. Excelente, hermano, muy bien hecho. La consejería bíblica, como la predicación, como la adoración, como si bebemos, si comemos, si hacemos cualquier otra cosa, es la gloria de Dios. Y vamos a enfatizar eso. Pero la consejería bíblica también tiene otros propósitos subordinados a este propósito general, que es imitar a Jesucristo, edificar la iglesia. No pueden los ancianos edificar la iglesia ellos solos. Cristo ha establecido en su palabra que es a través del trabajo del cuerpo de Cristo, la iglesia, que el cuerpo de Cristo se edifica. Entonces, a través de la consejería ayudamos a edificar la iglesia y también a discipular a otros. Vamos a ver una herramienta muy bonita que se llama el diagrama de los 3 árboles. A mí me encanta ese diagrama porque nos ayuda a entender cómo es que la gente cambia. ¿Cómo es que la gente cambia? Vamos a ver el sol, que es símbolo de las circunstancias que nos están pasando a nuestras vidas. En ese diagrama también vamos a ver la imagen de un árbol malo, y esto es cómo reaccionamos a las dificultades. El sol es símbolo de las dificultades que a veces trae calor sobre este árbol bueno, sobre este árbol malo, y este árbol malo responde a ese calor por sus raíces, por lo que hay en su corazón. Vamos a ver en este diagrama, yo le llamo el árbol transformador, que es la cruz, que es lo que Dios dice y hace a través de Jesucristo. Y vamos también a ver en ese mismo diagrama el árbol bueno, cómo es que deberíamos reaccionar a las dificultades. ¿Cómo es que deberíamos reaccionar a las dificultades? Eso con respecto entonces al fundamento de la consejería bíblica. La historia, la razón, la definición, la identidad, los requisitos, el propósito y un diagrama para entender cómo la gente cambia. Y en uno o dos domingos probablemente veamos la teología de la consejería, y esto es por qué es importante la teología y específicamente la teología sistemática en la consejería bíblica. Y vamos a tratar de ver cómo es que la teología propia ayuda en la consejería bíblica. Cómo es que la enseñanza o la doctrina de Dios ayuda en la consejería bíblica. Muchas personas van a las iglesias, pero no saben quién es Dios. Empezando porque a veces en sus oraciones llaman a Dios Diosito. O empezando porque en sus oraciones le dan órdenes a Dios. No conocen realmente a Dios, y ese es un problema que produce otros problemas. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de la Biblia dentro de la consejería bíblica. No vamos, y quiero enfatizar esto en sus corazones, no estamos buscando qué podemos hacer con la Biblia, sino que estamos buscando qué es lo que la Biblia puede hacer en nosotros. Y vamos a ver también, vamos a establecer que la Biblia es suficiente, que la palabra de Dios es suficiente para aconsejar. Y esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso porque no necesitamos ir 4 o 5 años a la universidad a estudiar una falsa ciencia para ayudar a otros con sus problemas. Lo tenemos aquí, tenemos la palabra del Señor.
y tenemos tiempo suficiente a veces, tenemos que hacerlo, para estudiarla y para ayudar a otros también. Vamos a ver la importancia de la cristología en la consejería bíblica, que es lo que Cristo ha hecho por los escogidos. Vamos a ver la importancia de la neumatología, cuál es la obra del Espíritu Santo en los escogidos. Nosotros como consejeros damos el consejo a las personas que vienen a nosotros con preguntas, pero damos el consejo de lo que Dios dice. Nosotros, de hecho, nunca damos como consejo nuestra experiencia. De hecho, no importa nuestra experiencia cuando estamos dando consejería bíblica. Algunos piensan, yo no puedo aconsejar a un matrimonio porque yo no estoy casado. Y en parte tiene razón, pero cuando hablamos de consejería bíblica, no estamos hablando del consejo, de la experiencia de alguien, sino estamos hablando de lo que Dios dice. Y Dios fue el que diseñó el matrimonio. Entonces, si usted sabe la teología del matrimonio, entonces usted va a poder dar un buen consejo a un matrimonio, aunque usted esté soltero. Sé que eso es un poco difícil a veces de aceptar, pero es lo que es. ¿Quién fue que escribió Efesios capítulo 5? Que habla acerca de, por así decirlo, el matrimonio que agrada a Dios. Un soltero. ¿Por qué? ¿Por qué tenía la autoridad? ¿Por qué no era Pablo el que estaba escribiendo? Era Dios guiando y guiando, conduciendo, inspirando a Pablo para que escribiera eso. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando estamos dando consejería. No somos nosotros los que estamos dando el consejo, estamos agarrando el consejo de la Biblia y lo estamos poniendo en la mente de las personas. Dicho sea de paso, la consejería bíblica viene de una palabra griega que es nuteteo. Nuteteo es una palabra griega compuesta por nous, que es mente, y titeimi, que es poner. Compuesto eso es poner en la mente. ¿Poner en la mente qué? La palabra del Señor. Eso es un consejero. Alguien que toma la palabra del Señor y trata de ponerla en la mente de aquella persona que trae preguntas, y nosotros obviamente tenemos las respuestas. ¿Y dónde encontramos esas respuestas? En la palabra del Señor. Cuando hacemos eso, confiamos que el Espíritu Santo, que tiene una obra gloriosa en cada creyente, va a convencer en las personas que vienen a nosotros con las preguntas, va a morar en ellos, les va a enseñar que esa palabra es verdad y que los puede ayudar, los va a capacitar para que puedan obedecer y atender a esa palabra, y les va a dar dones para que puedan servir dentro de la iglesia. Vamos a ver la importancia de la antropología, y esto es importantísimo dentro de la consejería bíblica. La antropología responde a la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y para la psicología, el hombre es un animal, el hombre es una persona que está influenciada por su contexto, por la sociedad. Ellos dicen que pueden tomar a un hombre y ponerlo en una isla sola, deshabitada, y este hombre nunca va a tener problemas. Mentira. Cuando estudiamos la antropología nos damos cuenta que el hombre es depravado. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Entonces eso es importante conocerlo. ¿Y cuáles fueron los efectos de ese pecado en la vida de este hombre? ¿Cómo afecta su cuerpo? ¿Cómo afecta su conciencia? ¿Cómo afecta todo lo que es el hombre? Si tenemos una comprensión correcta de lo que es el hombre, entonces cuando vemos a las personas venir a nosotros, no los vemos como inocentes, los vemos como culpables de sus pecados, necesitando la ayuda del Señor. Otra cosa que aprendemos en la antropología, que es importante en la consejería bíblica, es que todas las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y como tales, están siendo capacitados también para cambiar, para mejorar. Las personas pueden cambiar. Las personas que fueron ladronas pueden cambiar. Los que son del Motagua pueden cambiar y venirse al Olimpia. Eso es posible, hermanos. Y el de la España también, ¿verdad? Y maratones también, todos pueden venirse. Cuidado ahí. Pueden cambiar. La psicología a veces piensa que van a permanecer toda la vida con eso. Y de hecho eso es lo que ellos quieren, porque ellos quieren tener un cliente que les esté dando dinero constantemente. No quieren solucionar los problemas de estas personas, ellos quieren hacer dinero con ellos.
En antropología vemos la importancia de ver la composición del ser humano. Nosotros creemos que el ser humano está compuesto, si pudiéramos hablar de una composición, el hombre está compuesto por una parte material y por una parte inmaterial. A la parte inmaterial hay muchas formas en las que la Biblia lo llama: corazón, alma, mente, espíritu, fuerzas, etc. Entonces, esa parte inmaterial es la que nosotros, como consejeros bíblicos, con la ayuda de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, podemos ayudarle para que pueda cambiar y de esta manera cambiar un comportamiento. La psicología cree que parte del cuerpo físico o considera a veces que esta parte inmaterial puede ser afectada con medicinas, con pastillas, etcétera, etcétera. Nada de la parte inmaterial puede ser afectada por algo material. Solo la palabra de Dios puede cambiar su mente, corazón, voluntad, alma, etcétera, etcétera. Obviamente, en la consejería bíblica vamos a entender que a veces la parte física puede afectar de alguna manera la parte inmaterial. Si usted está enfermo, si usted tiene un problema físico comprobado científicamente en su cerebro, tal vez sí eso pudiera afectar en su comportamiento. Se me viene a la mente la Alzheimer, ¿verdad? Que eso es algo que afecta el cerebro y obviamente va a afectar un comportamiento, pero eso tuvo que tener una comprobación científica. Por eso es importante en antropología poder establecer que el hombre está compuesto por la parte material y por la parte espiritual, y que nosotros, y que nosotros vamos a tratar con la parte inmaterial. Y con la parte material, los únicos que pueden tratar con la parte inmaterial son los curanderos. Dicen, no los curanderos, los doctores. Así que cualquier remedio, ¿verdad? Que usted venga a un aconsejado, no, tome hierbabuena, tome esto, yo le aconsejo que no use esos remedios. Mandémoslo con Fernando, que Fernando sabe exactamente cómo tratar los problemas físicos. Y sí, es cierto, hice una broma con respecto a esto, pero esto es muy serio. Viniendo de mí, muy serio. No, pero esto es muy serio. En consejería bíblica, nunca recetamos medicamento a alguien. Jamás. ¿Por qué? Porque usted no es doctor. Y yo entiendo que a veces, mire, tómete de manzanilla, mire, tómete de esto. Y puede ser, pero en consejería bíblica recomendamos que la parte material del ser humano debe de ser tratada por una persona experta, en este caso, los doctores. Nosotros vamos a tratar la parte inmaterial del hombre a la luz y solo a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras. Si no conocemos y si no estamos empapados de la teología, de los versículos y de los pasajes que tienen que ver con esa área, pues los remitimos. Pero solo vamos a tratar la parte inmaterial. Vamos, en la antropología también algo importante que vemos es el propósito del hombre. Y para mí esto es vital a veces en la consejería bíblica. Porque el propósito, otra vez, el propósito general, principal, primordial del hombre es la gloria de Dios, glorificar a Dios. Y está establecido en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. El hombre fue hecho para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Y cuando las personas entienden y comprenden su propósito en esta tierra, pueden vivir felices a pesar de que estén teniendo problemas. Pueden alcanzar una medida de felicidad, por así decirlo, aunque estén pasando problemas y dificultades. Pero el problema de las personas a veces es que creen que su propósito en esta vida es graduarse de la universidad, creen que el propósito de esta vida es construir una casa, conseguir una gerencia en un empleo, viajar. Entonces es ahí cuando el desenfoque de las personas con respecto a su propósito general se pierde, entonces los problemas pueden agudizarse en su corazón.
Vamos a ver la importancia de la amartiología con respecto a la consejería bíblica, cuáles son los efectos del pecado y la depravación total. Ya lo vimos, la depravación total afectó todo el ser humano. Usamos dos figuras ahí, un círculo medio manchado y un círculo completamente manchado. Así está el hombre, completamente manchado. Y luchamos hasta el día de hoy con esos efectos del pecado. No podemos pasar un día entero glorificando a Dios. Siempre va a haber algo en ese día que va a manchar de alguna manera la gloria del Señor. Entonces tenemos que entender eso. La psicología dice que el hombre es relativamente bueno y que usted solo necesita pensar bien acerca de sí. Entonces, si usted quiere adelgazar, ¿qué necesita? Pensar. Eso es fácil, ¿verdad? Se imagina, ya tuviéramos todos delgados los que queremos adelgazar. Pero no es así, no es así. El hombre está completamente depravado, completamente depravado. Y solo con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo es que puede cambiar. La soteriología es importante en la consejería bíblica y vamos a detenernos un poquito en la santificación. Cómo es que ocurre la santificación y los niveles que tiene la santificación inicial, progresiva y completa, y cómo es que nosotros, en qué nivel nosotros nos encontramos y las posibilidades que hay de que nuestros aconsejados en el nivel de progresión puedan caer y no desanimarnos, sino que confiar que van a subir y que todos pasamos por eso, sube y baja de la santificación progresiva. No pareciera, pero qué importante es la eclesiología en la consejería bíblica. Qué importante es tener una comprensión correcta de lo que es el rol de cada uno de los miembros dentro de la eclesiología. Ahorita estábamos estudiando 1 de Timoteo con el pastor David Díez y es muy interesante, y recomendaba también, hermano, al pastor Montoya, de lo importante que es que cada alumno entienda cuál es su rol dentro de la iglesia y los problemas que ha ocasionado en el ámbito evangélico, por así decirlo, no tener una eclesiología correcta. Y eso en el caso de CEPE con los alumnos, pero en el caso de la iglesia, ¿cuál es tu rol como hombre dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu rol como mujer dentro de la iglesia? ¿Qué hacen los hombres en la iglesia? ¿Qué hacen los niños en la iglesia? ¿Qué hacen las mujeres en la iglesia? ¿Qué hacen los diáconos en la iglesia? No, eso no hacen nada. No, sí hacen algo, hermanos. No parece, pero de verdad hacen algo ellos. ¿Y qué hacen los ancianos en la iglesia? Uy, eso menos. No, hermano, hacen algo, hacen algo. No parece, pero hacen algo ahí. Entonces nos vamos a dar cuenta que los miembros dentro de la iglesia tienen una responsabilidad, y parte de la consejería bíblica dentro de la eclesiología es que somos un grupo, somos un cuerpo que está llamado a ayudarse los unos y los otros. Y en la consejería bíblica eso es importante, porque, y a mí me cuesta, y algunas personas lo hacen, pero a mí me cuesta entender la consejería bíblica fuera de la iglesia. Como poner una clínica, consejería bíblica San Marcos, qué sé yo, y ahí ponerla en el centro, y él se congrega en una iglesia de sana doctrina, pero tiene su clínica y consejería. Me cuesta mucho eso porque la consejería bíblica se da en un contexto de la iglesia, y la iglesia es parte del crecimiento de esa persona a la que estamos aconsejando. Una persona no puede cambiar si no es con la ayuda, ya dijimos, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, pero también con la ayuda de otros creyentes, con la ayuda del tiempo que propiciamos aquí para ser enseñados, para adorar juntos, para alabar juntos, para orar los unos por los otros, para animarlos los unos por los otros. Entonces entender eso nos va a ayudar a realizar una mejor consejería bíblica. Y la escatología, ¿qué tiene que ver la escatología dentro de la consejería? Bueno, es increíble porque hay problemas que nunca se van a solucionar en esta vida.
Hay problemas que nunca se van a solucionar en esta vida, pero tenemos la esperanza de que algún día, después de la muerte, todos los problemas se van a solucionar. Y no sé si ustedes alguna vez habían leído Apocalipsis con esa esperanza, porque pareciera que Apocalipsis con bestias, con el anticristo, con esto, eso es más bien da miedo, pero es un libro tan lleno de esperanza para nuestras vidas, porque vemos al Dios de justicia haciendo justicia con aquellos que le dieron la espalda. Vemos a un Dios gobernando con justicia perfecta y vemos un mundo perfecto en la eternidad. Eso llena de esperanza a cualquier persona. Uy, ¿qué es esto, hermano? No, hermano, lo digo de que estos diáconos no hacen nada. Hermano, ¿qué es esto, hermano? Se quebró, yo creo, aquí, hermano. Yo creo que mejor lo traemos al otro. Qué barbaridad. Agarra la hoja. Ah, ok. Qué desastre, hermano. Yo por eso mandaba a hacer púlpitos de piedra donde estaba. Yo creo que fue Jorge el de la broma ese, pero ya me las va a pagar ahí, hermano. Hace poco estaba escuchando un documental, Javier creo que se llama él fue entrevistado por CNN y el entrevistador decía que él lo consideraba a este hombre un genio del siglo XXI, una mente brillante. Él es el creador de una plataforma que se llama Plexi o Pleci, no me recuerdo exactamente, pero es una plataforma donde usted puede estudiar un montón de cursos. Y él decía algo, en su inteligencia, en su coeficiente elevado, él decía, después de la muerte no hay nada, dice. No te preocupes por lo que va a ocurrir después de la muerte, porque después de la muerte no existe nada. Y yo dije, este no es inteligente, este es bruto, este es tonto, pero lo más tonto. Y lo vi tan torpe, porque después de la muerte, hermanos, viene la vida eterna o viene el juicio eterno. Entonces, la escatología es esa esperanza que nosotros tenemos para después de la muerte. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver con respecto al fundamento de la consejería bíblica, a la teología de la consejería bíblica y también, en último lugar, vamos a tratar de ver la metodología de la consejería bíblica y vamos a ver los elementos claves para aconsejar. Y esto tiene que ver ya cuando nos sentamos con el aconsejado. Cuando viene el aconsejado a nosotros con preguntas y nosotros como consejeros tenemos respuestas, hay como un procedimiento que tenemos que hacer ahí con ellos y lo primero que tenemos que hacer es edificar una relación amorosa. No son pacientes los que vamos a recibir en la consejería bíblica, son hermanos en Cristo, son... ¿Qué es eso, hermano? Me asustó, hermano. Son nuestros hermanos, entonces nos vamos a involucrar en la vida de ellos para que ellos puedan construir una relación con Cristo Jesús. Vamos a compartir la esperanza bíblica, es una esperanza no en la psicología, sino una esperanza en la palabra del Señor, inspirarlos, animarlos y ayudarles para que ellos tengan fe de que pueden cambiar, de que un borracho puede dejar el alcohol, de que una pareja que está a punto de divorciarse puede cambiar de esa opinión y tener un matrimonio cristocéntrico. Damos esa esperanza, reunimos información. No podemos dar un consejo sin antes no tenemos toda la información. Una mujer viene, mi marido no me ama y trae su versión. Tú no puedes aconsejarla si no tienes todo el contexto, entonces tienes que saber qué es lo que está pasando en su hogar con sus hijos, entonces formarte un concepto y dar un consejo bíblico. Tienes que evaluar bíblicamente ese problema. Lo que ha hecho la psicología es que le ha dado nombre a los problemas del alma
y tiene nombres raros, nombres extraños que no tienen una base bíblica. Entonces en la consejería bíblica lo que hacemos es que nombramos los pecados o los problemas, mejor dicho, como la Biblia los nombra. No decimos esto es un error, no decimos esto es todo el mundo lo hace, no, decimos esto es pecado y aquí está, la Biblia lo llama así. Y identificar también cuál es el pecado en ese problema que están teniendo, porque puede ser un pecado de orgullo y tal vez tú no lo consideras un pecado de orgullo, sino que piensas es otra cosa. Entonces, como consejeros ayudamos a los aconsejados a identificar realmente cuál es su pecado a la luz de la palabra del Señor. Proveemos instrucción bíblica. Entonces, en esa sesión, cuando nos sentamos ahí, evaluamos el problema y le ayudamos y qué es lo que tiene que hacer ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora para poder cambiar? Y hay una parte también donde les asignamos tareas, leer la Biblia, congregarse, tomar notas del sermón, etcétera. Todos estos 6 elementos claves para poder ayudar a alguien a cambiar. Quiero para terminar recomendarles algunos libros si ustedes quisieran ahondar más en esto. John MacArthur tiene un libro que se llama La Consejería, cómo aconsejar bíblicamente. James Adam, que es el, por así decirlo, padre de la consejería bíblica, tiene 2 libros. Uno se llama El Manual del Consejero Cristiano y el otro se llama Capacitado para Orientar. Recientemente se ha escrito 2 libros muy buenos también, uno por Paul Tripp que se llama Instrumentos en las manos del Redentor, y otro escrito también por Paul Tripp y Timothy Lane, que es Cómo cambia la gente. Son buenos libros que nos van a ayudar a entender un poquito mejor la consejería bíblica. Bueno, esto es un panorama de lo que vamos a tratar de ver así general y básicamente en estos domingos por la mañana. No sé si oramos o... Padre, gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos que están aquí para ser edificados, alentados y animados. Estoy muy emocionado, Señor, por lo que vamos a enseñar estos domingos por la mañana. Queremos realmente que tú seas exaltado y glorificado y queremos ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a los que vamos a estar enseñando y ayuda a mis hermanos que van a venir a este lugar a ser edificados, que vengan con un corazón sincero, con un corazón deseoso de aprender, pero sobre todo también de poner en práctica. Por favor, Señor, bendice nuestro tiempo que falta todavía de este domingo para seguir glorificando y exaltando tu nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.